¿cómo te identificas o cómo te identifican? ¿Pentecostal o pentecostés? ¿Arminiano? ¿Sabe quiénes son los arminianos? Los que llevan la corriente de un teólogo que existió hace muchos años llamado Jacobo Arminio. Son los llamados solo Jesús. También están los trinitarios, que son los mayormente católicos, vienen de la corriente católica, que creen en la Santísima Trinidad o en las tres distintas divinas personas, en el Dios Trino o en el Dios Triuno. También están los bautistas, los anglicanos, los luteranos, están los calvinistas reformados, vienen de la corriente de un teólogo llamado Juan Calvino. Están los metodistas, están los carismáticos, están los adventistas y hay muchos otros más. Una vez una joven me preguntó que si yo era pentecostal o pentecostés. Yo me quedé sorprendido. Yo, ¿qué es eso? Bueno, total, hay tantas cosas como cuando estaba comenzando aquel evangelio le pregunté a mi pastor que si la Santísima Trinidad no era católica. Y él me dijo, sí, la Santísima Trinidad es católica. Ajá, ¿y a quién adoramos nosotros? A la Trinidad Divina. Ay, la Santísima Trinidad y la Trinidad Divina no son lo mismo. No, no son los mismos. La Santísima Trinidad es católica y la Trinidad Divina es evangélica. Y yo, pero como estaba nuevo, a mí no me cuadró mucho. Pero bueno, poco a poco uno va aprendiendo, poco a poco uno va madurando, poco a poco uno va saliendo de la cáscara. Ahora, ¿por qué algunos se hacen llamar pentecostales o pentecostés? Como me lo dijo la jovencita, ¿tú eres pentecostal o pentecostés? Yo dije, ¿qué es eso? Pentecostés o pentecostal. Algunos se denominan de esa manera. ¿Por qué? Porque en Hechos 2, 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén y el Espíritu Santo descendió sobre ellos con poder y recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. ¿Ok? Pentecostés significa 50 en griego. 50. Y Pentecostés era una fiesta, acuérdense de eso, una fiesta judía, una fiesta hebrea conocida en hebreo como el Shabbat, ¿ok? O Shabbat, o fiesta de la semana. Y se celebraba 50 días después de la Pascua y coincidía con la cosecha del trigo en Israel. Eso aparece en Levítico capítulo 23, versículo 15 al 21, donde el Señor le ordena contar 7 semanas completas, que son 49 días, y a partir del día siguiente al sábado de la Pascua, ¿verdad? Se celebraba entonces el día de Pentecostés, que significa 50. Las fiestas de Pentecostés son las fiestas del 50, con una asamblea solemne que se hacía y ofrenda. Era una fiesta, escuche bien. Así que Pentecostés era una fiesta judía y cuando la estaban celebrando en Jerusalén, vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Habían 120 y fueron llenos o bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ojo, pero esto no lo dio Dios como una denominación, que si soy pentecostés o soy pentecostal. Olvídese de eso. Eso no lo dio Dios como una denominación. Ejemplo, aquí en Venezuela, en el mes de febrero, se celebran las fiestas de carnavales. Y si tú en febrero, en los carnavales, estás en un retiro, estás en un encuentro en tu iglesia, donde quiera que te encuentres reunido con tus hermanos orando, y eres bautizado por el Espíritu Santo, y ese día empiezas a hablar en lengua, pero en carnavales, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tú eres un cristiano carnestolento o carnavalesco? No, mi hermano, el hecho de que esta gente habló en lengua, ok, en Hechos capítulo 2, todos los discípulos que estaban en el aposento alto, eran 120, que recibieron la llenura del Espíritu Santo, fueron bautizados y empezaron a hablar en lengua. Escúcheme bien, y era en la época de la fiesta de Pentecostés. No significa que Dios le dio una denominación, un nombre, para que
una organización o cualquier denominación se llamara de esa manera. Entonces eso es algo inventado por los hombres y no por Dios. Recuerde eso. ¿Ok? Porque si no, vuelvo y te repito, aquí en Venezuela están las fiestas de carnavales. Si tú hablas en lengua en carnavales, haciendo un retiro, un ayuno con tu iglesia, entonces eres un cristiano carnestolendo o carnavalesco. No puede ser. Eso ya es una herejía. Eso es un invento de hombre. ¿Ok? Entonces, cuando tú te etiquetas con una denominación, sea quien sea, o el cargo que tenga, estás evidenciando que no has comprendido el evangelio del reino de Dios. Tú puedes quedarte con tu denominación si quieres, eso no hay problema. Pero eso es ilegal en el reino de Dios. No que yo soy adventista, que yo soy arminiano, que yo soy solo Jesús, que yo soy trinitario, que yo soy pentecostal. Olvídate que todo eso es ilegal en el reino de Dios. Porque ¿qué fue lo que Jesucristo dijo? Veamos lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 12, verso 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué fue lo que Dios nos dio a todos nosotros? El reino. Ojo, Lucas 22, 29 dice: yo pues os asigno un reino. Escucha lo que está asignándote Jesucristo a ti y a mí, a todos nosotros. Un reino como a mi Padre me lo asignó a mí, dijo Jesús. En Mateo 25, 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que Jesucristo lo que dijo claramente para ti y para mí era que nos daba un reino, que nos asignaba un reino y que nosotros somos herederos de un reino. A Dios no le ha placido darte ninguna religión, ninguna denominación cristiana, ni nada por el estilo. Eso es una herejía. Escúcheme bien, es una herejía. Y te voy a explicar qué significa la palabra herejía, porque muchos no saben lo que significa esa palabra. El otro día escuché unos hermanitos que uno le dijo a otro hereje. Hermano, usted lo que es un hereje. Y el otro se puso feo. ¿Viste lo que me dijo? Me dijo. ¿Y yo qué te dijo? Me dijo hereje. Y yo, ¿qué es eso para ti? Nada, varón. ¿Te parece papo lo que me dijo? Ese joven, por no saber, por no conocer, por no tener revelación, por no estudiar las escrituras, él como que pensaba que le estaban inventando algo, porque se puso demasiado violento. También me dijo hereje. Te voy a explicar lo que significa la palabra herejía, para que no te alteres cuando te digan que eres un hereje. Porque, vuelvo y te lo repito, a Dios no le ha placido darte ninguna religión denominacional cristiana. Y vuelvo y te lo repito, eso es una herejía. ¿Qué significa la palabra herejía? La palabra herejía significa elección propia. Eso es algo que tú elegiste, o un grupo de hombres en un momento determinado eligieron llamarse bautistas, o llamarse adventista, o llamarse luteriano, porque es una organización que fundó Martín Lutero, o decidieron llamarse calvinista, porque Juan Calvino creó esa organización, o decidieron llamarse arminiano. ¿Por qué? Porque Jacobo Arminio creó lo que es la doctrina o la denominación, no la doctrina, sino la denominación de los llamados solo Jesús. Entonces, mi hermano querido, yo te voy a ser sincero, todas esas cosas son herejía. Y te lo digo por la palabra, porque 1 Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y 1 Corintios 4:6 dice: nadie piense más de lo que está escrito, no sea que se envanezcan unos contra otros. Así que la palabra, las denominaciones y esas cosas no nos las dio Cristo. Cristo nos dio, y lo dice claramente en Lucas 12:32, nos dio un reino. Lucas 22:29 nos asignó un reino. Y Mateo 25:34 dice que nos dio por herencia un reino y no una denominación. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces debemos tomar claramente, porque usted tiene que estar claro. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Si tú tomas la casa de tu vecino en el frente, que vive al frente o al lado de tu casa, como tu herencia, tú sabes bien que lo que estás haciendo es ilegal. Porque tú no tienes ninguna herencia ahí, esa casa no es tuya, ni es de tu familia, ni nada. Eso no tiene nada para ti. Así que eso es ilegal.
Y debemos tomar es nuestra herencia legal. ¿Y cuál es nuestra herencia legal? Según la Biblia, el reino de Dios. Recuerda Mateo 25:34. Entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto no es ahorita nuevo, esto ya está listo desde hace rato. Tienes que conocer la Biblia, aprender qué es lo que Dios te dio como herencia, no una denominación, mi hermano, sino un reino. Tú tienes que identificarte como un cristiano del reino, ¿ok? Y no como un cristiano arminiano, ni como un cristiano adventista, ni como un cristiano pentecostal, ni pentecostés, ni nada de eso. Tú tienes que identificarte como un cristiano del reino. Así que debemos tomar nuestra herencia legal. Lucas capítulo 12, verso 32. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. No una religión denominacional. ¿Estamos claros? Lucas 22, 29. Yo pues os asigno, dijo Jesucristo, un reino, no una denominación. ¿Estamos claros? Ni una religión, nada de eso. Mateo 25, 34. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Así que nosotros, según la Biblia, somos embajadores del reino de Dios. Escuche bien, del reino de Dios, no embajadores de una denominación, de ninguna denominación religiosa, sino embajadores del reino de Dios. Según de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador defiende los intereses de la embajada que los envió. Si la embajada de los Estados Unidos envía para acá, ok, a su embajador, pero su embajador entonces empieza a defender los intereses de Cuba o de Perú, ¿qué va a pasar? Hermano, lo van a sacar de ahí porque él no está haciendo lo que se le asignó. A usted le asignaron fue un reino y usted le asignaron como embajador y lo pusieron acá en Venezuela o en cualquier parte del mundo a cumplir una labor como embajador del reino que te envía. ¿Y qué reino te envió a ti? ¿Ah? ¿De dónde eres embajador tú? Del reino de los cielos, del reino de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 20 dice: por lo cual soy embajador